Bienvenidos y bienvenidas. Gracias a todos los que siguen nuestras redes sociales. Les recuerdo que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como @museoartecont, en Twitter como @museoartecontslp y a través de nuestro canal de YouTube Mac SLP1. Además, próximamente también podrán escucharnos a través del podcast que estamos preparando y que pronto estaremos compartiendo con todos ustedes. El tema de hoy es el inmueble que ocupa actualmente el Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí. Me da mucho gusto recibir a dos expertos en el tema que a distancia estarán conversando acerca de este maravilloso edificio. Tengo el gusto y el honor de presentar a nuestros invitados. El arquitecto Fernando Torres Silva, maestro en arquitectura del paisaje, y al arquitecto Víctor Manuel Gutiérrez Sánchez, doctor en ciencias del hábitat. Sean bienvenidos, les dejo el micrófono y espero que nuestro público lo disfrute. Muchas gracias. Muy bien, buenos días. Buenos días. Fernando, ¿qué tal? Qué gusto. Pues bueno, es para mí un honor y un gusto tener esta charla contigo. Yo hace tiempo que quería tenerla y por eso lo propuse al museo. Y bueno, pues me viene a la mente aquellos años en que se estaba gestando el proyecto del museo. Si te acuerdas, pues además de compartir las aulas, también en ese tiempo nos gustaba también visitarnos en nuestros respectivos despachos y platicarnos los proyectos, mostrarnos lo que estábamos haciendo, intercambiar ideas acerca de la arquitectura y de la ciudad. Y yo me acuerdo muy bien de ese tiempo en el que estaba gestándose este proyecto. Eh, ya hace de eso un poquito más de una década. ¿Qué, qué, qué recuerdas de ese proceso de creación de ese espacio, Fernando? Sí, es increíble. Bueno, es que me remonta hasta la época en la que te conocí hace ya veintitantos años y que estábamos pues en las... El otro día lo comenté cuando estábamos hablando del tema de las ciclovías y todo, la lucha por el espacio público que lleva tantos años, que llevo haciendo yo tantos años y coincidí contigo hace veintitantos años en esto. Y luego, pues realmente, si me remonto a ese momento, habíamos terminado el Museo Federico Silva, Así había es. habido una transición política importante en la ciudad, en el Estado, porque de estar en un partido político se cambió radicalmente a otro. Sin embargo, el Museo Federico Silva se acopló muy bien a las nuevas políticas culturales que traía el gobierno del Estado. Incluso el gobernador asistía frecuentemente a los eventos que el Federico Silva organizaba. Ahí tuve oportunidad de hablar con él y de conocer el espacio del Federico Silva, y de ahí fue cuando me invitó a mí Roberto Vázquez, el director, el secretario de Cultura, porque es cuando la Secretaría se convirtió en Secretaría. El secretario de Cultura me pidió que hiciéramos el proyecto del MAC y que nos tardamos en arrancar algunos años, ¿no? Pero en ese contexto fue como se fue dando la oportunidad de abordar otro edificio muy singular, muy especial del centro histórico, y convertirlo, adaptarlo a un uso cultural, ¿no? Dentro de una política muy bien estructurada. Muy bien. Sí, yo también recuerdo esa colaboración que tuvimos cuando se hizo el Museo Federico Silva y yo estaba acá en la promotora del Estado y fue una colaboración con tu despacho y de ahí empezamos pues a compartir esta afinidad, ¿no? Este gusto por, por el oficio y la profesión del arquitecto, ¿no? Y sí, efectivamente, yo me acuerdo cuando hablábamos del MAC, me acuerdo que en el discurso global de los museos,
estaba precisamente esa discusión de que si el museo tendría que ser una caja blanca, un espacio aséptico, transformable, porque había muchos museos en ese tiempo que estaban ganando un gran protagonismo frente a las mismas exhibiciones. Me acuerdo que esa plática también la tuvimos, ¿no? Acerca de esa caja blanca que yo creo que tiene mucho que ver con el concepto de la intervención en el MAC. Claro, híjole, y es un tema bien interesante porque incluso recuerdo, en esa época, me atreví a hacer unos comentarios en una página web sobre un museo de Oscar Niemeyer en Río de Janeiro, y yo, digo, con tal de generar discusión, yo puse un comentario en esa página diciendo que me quiero imaginar cuál artista se atreverá a prestar su obra para que se exponga en ese edificio. O sea, cuando obviamente el protagonista es el espacio arquitectónico, no la obra, ¿no? Y yo creo que aquí es importante hablar esa gran diferencia, ¿no? Donde los edificios son espectáculo, tenía pocos años el Guggenheim de Bilbao, que por supuesto el protagonista es el edificio, este edificio de Niemeyer que te digo, y en contraste está el MoMA de Yoshio Taniguchi, que era el contraste radical, ¿no? El edificio de gran calidad espacial, pero muy serio, muy calladito, y dejando que el protagonismo lo tenga la obra pictórica o la obra artística que se exponga en el espacio, ¿no? Y yo creo que ese es el camino que nosotros decidimos tomar. También hay que ver que hablamos de un edificio, te decía hace un momento, muy singular, porque el tema es que es una manzana. El edificio ocupa una manzana, es un edificio aislado con 4 calles alrededor. Interesante por la escala y la proporción de sus elementos arquitectónicos, que son muy singulares, no corresponden, por ejemplo, a los tratados de Vitruvio, no son singulares, son como que, a diferencia de otros edificios porfirianos de San Luis, son mucho más libres, no, son más de artesano, no de arquitecto y todo, pero sí son de gran buen gusto, ¿no? Y la parte central, que es mucho más alta, que es un agregado que se hizo cuando la compañía de Federico Mitt y hermanos lo adquirieron y construyeron en la parte de arriba. Y bueno, tiene proporciones diferentes. Entonces tenemos un edificio muy interesante, muy singular, con 43 ventanas. ¿Y qué haces tú cuando tienes que colgar cuadros, ¿no? Y tienes 43 ventanas, pocos muros. Entonces, pues eso nos presentaba los retos, ¿no? Los retos de proyecto. También, bueno, de esa intervención que deben de haber hecho los de Correos de México en los años 50 o 60, donde demolieron parte del interior y construyeron una estructura de concreto que nos dio gran libertad. Y esa gran sala del principio, bueno, pues es producto de alguna intervención que se hizo en los años 50 o 60. Y lo bonito es ver cómo que son edificios que van agregando a lo largo del tiempo intervenciones y se van enriqueciendo, ¿no? O sea, se construyen a lo largo del tiempo. Forman parte del centro, pero también hay años 50, también hay siglo XXI, en fin, todo dentro de un solo edificio. ¿Cuáles son los retos que recuerdas haber enfrentado en este reciclaje inmobiliario de este edificio? Pues quitar todo lo que no debe de estar. Yo creo que estos son proyectos en lo que tienes que hacer es identificar todas aquellas cosas que no pertenecen al edificio y poderlas retirar y agregar lo menos posible. Yo creo que eso es parte importante de los retos en ese tipo de edificios. Y que lo que agregues sea respetuoso al edificio. Y bueno, obviamente, que responda a una función,
que preste un servicio, que sea productivo el edificio. Eso es al final el objetivo, ¿no? Ahorita mencionabas que esa integración al centro histórico, yo te quisiera preguntar, ¿cómo visualizaste tú la integración de este museo con la red de espacios culturales de la ciudad y el centro histórico? Unos años antes habías hecho Federico Silva y luego ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, pensando en la escala urbana, cómo visualizaste esa integración? Sí, bueno, hace un momento también mencionaba que en ese gobierno estatal había una política cultural muy bien estructurada. Se generaron una serie de museos que ahorita son importantísimos para el carácter incluso turístico que se ha construido para el centro histórico y que se ha invertido muchos recursos y lo han mejorado muchísimo, no me cabe duda, ¿no? Pero sí fue bien importante esa política cultural que generó desde el laberinto, el Centro de las Artes, el Museo del Ferrocarril, el Museo de la Máscara, que estaba, hay que recordarlo, el Museo de la Máscara estaba prácticamente colapsado, dividido en dos por una falla estructural, y se hizo un gran esfuerzo por rescatar ese espacio que es importantísimo. Y todos se vincularon, ya eso se sumó el Federico Silva, que tenía muy poquito tiempo de haberse terminado. Entonces se construyó una política cultural, creando museos importantes, en aquella época incluso presentaciones de ópera en el Teatro de la Paz. Fue un momento sumamente interesante desde el punto de vista cultural. Lo interesante de hacer proyectos como los que mencionamos en este momento es que, a diferencia de una presentación de ópera, es que estos permanecen en el tiempo, ¿no? Ahora, los retos que yo me encontré, por ejemplo, en el Federico Silva teníamos una obra escultórica que fue donada y que se integraba al museo, y también era un museo muy enfocado al tema de escultura, y también son exposiciones de escultores consagrados prácticamente los que se dan ahí. Y de aquí surgió la intención de crear un espacio mucho más abierto, más accesible, que se pudieran manifestar incluso nuevos artistas con una dinámica mucho más juvenil, yo diría, muy diferente al Federico Silva. Y en ese sentido había que tener posibilidades de exponer muchos tipos de arte, ¿no? Entonces, de ahí diseñamos unos muros móviles, unas mamparas que permiten transformar el espacio interior con unos elementos que incluso tenemos donde se guardan los muebles con rueditas, los atoras por compresión contra el techo, tenemos las mamparas que nos permiten cubrir esas 43 ventanas y permitir las exposiciones en los muros, pero también se pueden retirar y puede ser el espacio abierto, porque sería interesantísimo esas exposiciones, que tú puedas pasar por la calle y que puedas ver lo que sucede adentro, ¿no? En fin, se buscó gran versatilidad. Y otra cosa importante, la seguridad. Yo creo que era de los museos en su momento mucho más seguros. En ese momento me tocó con Regina Westerli, que con ella me ha tocado inaugurar 2 museos como directora. Nos tocó trabajar muy de cerca con el Museo Rufino Tamayo para traernos la exposición. Entonces, los rangos de seguridad que nos demandaba traer una exposición donde teníamos un cuadro de Picasso invaluable y un cuadrito así chiquitito de Mar Rothko que estaba evaluado en $5 millones. Pues entonces los sistemas de seguridad son de lo mejor. Tenemos en el MAC un edificio súper bien equipado en cuestiones de iluminación, de seguridad, de control de humedad. Es un gran museo, un gran museo. Igualmente tuvimos la intención de tener la parrilla para poder suspender objetos, modificar la colocación de las luces y todo.
creo que se logró gran versatilidad, se hizo con mucho cariño ese museo, con gran apoyo, sin duda, del secretario de Cultura en ese momento. Y por supuesto también del arquitecto Cosío. También fueron los tres a la limón, nos lo estuvimos aventando. Y tú también estuviste ahí en algún momento. Gracias. Oye, tú sabes que los edificios hay que evaluarlos y hay que, pues sí, juzgarlos con el paso del tiempo, ¿no? No solo el día de la inauguración, sino el paso del tiempo. ¿Cómo has visto evolucionar este espacio a lo largo de esta década en cuanto a Sí. lo cotidiano? A mí me gusta mucho que se ha respetado mucho ese enfoque que originalmente se le dio al museo. Es un lugar de gran apertura, es un lugar al que asisten los jóvenes, es un lugar al que puedes ir y tomarte una cerveza, escuchar música un sábado que haya algún evento. Esa apertura es sensacional, y porque para eso es el arte, para acercarse a la gente, ¿no? Yo creo que he estado, creo que se conceptualizó muy bien el proyecto en su principio, pero lo más importante es que la operación ha sido la adecuada. Ha sido la adecuada y creo que ha madurado bonito el museo. He visto grandes exposiciones ahí. Me gustaría asistir más de lo que voy, la verdad. Yo creo que sí. Ha evolucionado bonito, ha madurado. Y aquí es lo interesante, ¿no? Y la responsabilidad fuerte de cuando te toca hacer un proyecto de este tipo, pues que son edificios de usos a largos plazos. Este fue un edificio, fue un mercado, creo que luego fue de carne, luego lo tuvieron los Smith, periodos a lo mejor de 50, 60 años, y después fue por largo tiempo Correos, y pues bueno, no sabremos por cuánto tiempo será un museo. Espero que por muchos años. Y la operación, el apoyo de gobierno, la asistencia de la gente, el servicio a los visitantes es fundamental. Quien lo tenga en sus manos tiene un buen museo. Sin duda. Hablando del entorno urbano inmediato, te hablabas de que es un proyecto que abarca una manzana completa, 2 calles peatonales, 2 vehiculares. ¿Cómo ves que se relaciona el MAC con su entorno urbano inmediato? Sí, tenemos enfrente un palacio mercantil, tenemos cosas muy interesantes alrededor sucediendo, ¿no? ¿Cómo ves tú esa relación en lo inmediato? Pues a mí lo que me parece más interesante es que, a diferencia de los otros museos que están en zonas muy, muy características, este está en medio de una zona totalmente comercial. Entonces es el diferente, ¿no? Es el diverso. Entonces es el interesante, porque también hace que gente con diferentes eh, expectativas que los que originalmente estaban en esa zona se acerquen. Y eso nos ayuda a que haya en la calle, en la ciudad, pues gente con diferentes, la diversidad famosa, ¿no? Yo creo que poder tener un espacio cultural rodeado de elementos comerciales es un buen inicio, ¿no? Y ahora esperemos que se enriquezcan aún más los usos en la zona. Como dices, el Palacio Mercantil, que es un edificio hermosísimo, eh, es habitado ahorita, hay gente que vive ahí, y pues bueno, que logremos dinámicas para que esa zona deje de ser tanto comercial y que se empiece a convertir en una zona más habitada y también cultural, por supuesto. Ahorita hablábamos de las actividades que ha hecho el museo para extender su actividad, su público, por medio de eventos nocturnos. Y ahora yo quisiera hablar un poco de la actividad diaria, ¿no? Del museo, de lo que sucede durante el día. ¿Tú cuál crees que sea o deba ser la función educativa o formadora de audiencias de un museo hoy en día? Bueno, ese es
el reto de los gestores culturales. La, yo creo que tenemos que llegar más allá de llenar los camiones de alumnos de una escuela primaria y llevarlos a fuerza a un museo, aunque te aseguro que grandes artistas han surgido de esas visitas, y lograrle autonomía, ¿no? Que la gente se acerque, llegue a esos lugares por iniciativa propia. Eh, es muy complejo la operación de los museos, nunca hay recursos para que funcionen, siempre se trabaja con los mínimos recursos y entonces se tiene que recurrir a la creatividad. Y yo creo que ahí es en donde está la solución. Eh, la vida cotidiana de los museos, ¿cómo hacer ay, es una pregunta muy difícil la que me hiciste, condenado. Sí, pues, mira, yo creo que tener buenas exposiciones, que no necesariamente tengas que tener eventos paralelos para tener audiencia, es importante. Y si tenemos que hacer, que a lo mejor algo que estamos aprendiendo de esta crisis, es que a través de los medios digitales, como en otras condiciones seguramente estaríamos sentados en una mesa tomando un café tú y yo en esta misma actividad y ahora lo hacemos a distancia. Pues los museos, como lo están haciendo en el mundo, tienen que salirse de su espacio arquitectónico, ocupar su espacio virtual y acercarse a la gente. Hay que ser creativos, hay que ser atractivos y sin duda hacerlo llegar. Es un gran medio, ¿no? Es un gran momento. Creo que tenemos que aprender mucho. Espero haber contestado un poco de lo que me preguntaste. Claro que sí. De hecho, has ido ligando lo que hemos estado platicando, ¿no? Pues esas son básicamente las inquietudes, las preguntas que yo quería hacerte. Te digo, muchas de estas búsquedas, pues, como sabes, las hemos compartido por años, ¿verdad? Desde hace mucho. También compartimos por ahí 2 mesas directivas consecutivas en el Colegio de Arquitectos, también en esta búsqueda. Y ahora estamos en diferentes posiciones donde podemos hacer otras aportaciones a la ciudad y a la arquitectura. Pero para mí sí era muy importante hacer este espacio de reconocimiento al autor de 2 de los mejores museos que tenemos, no solo en la ciudad, sino a nivel nacional. Y esta era la intención de platicar hoy contigo. Dos edificios de autor, 2 museos de autor, y pues qué mejor que escuchar de viva voz esto, ¿no? Te agradezco muchísimo y pues no sé si tengas algún otro comentario, algo que no quisieras que se quedara fuera. No, hombre, no, pues muchas gracias, agradezco tus palabras. La verdad es que tenemos un San Luis que en los últimos 20 años se ha transformado radicalmente en oferta cultural, ¿no? Y esperamos que mejore todavía más. Hay mucho que hacer. Creo que tenemos una ciudad riquísima, una ciudad hermosa, y tenemos eh, que tenerla, y no para los turistas, tenerla para nosotros. Tenemos que lograr que nosotros los potosinos nos acerquemos al centro histórico, que lo vivamos con más frecuencia, y no solo el centro. Yo creo que hay mucho por hacer todavía para San Luis. Yo llegué aquí hace 20 y tantos años, regresé a San Luis hace 20 y tantos años, y yo veía que San Luis era una página en blanco en la que estaba todo por hacerse, y creo que la sigo mirando igual. Hay mucho por hacer. Ahorita hay muchos arquitectos jóvenes sensacionales. Ojalá que existan mucho más oportunidades de hacer espacios culturales a los que les toque ahora, y que se sigan abriendo oportunidades. Y que hay mucho por mostrar, mucho por hacer, y un gran centro histórico. Ahora, una cosa importantísima que yo lo decía, finalmente es hacer un espacio histórico productivo. No todos tienen que ser museos, no todos tienen que ser hoteles boutique.
tenemos que ser creativos para rescatar esos valiosos edificios desde el punto de vista cultural y hacerlos valiosos desde el punto de vista económico y productivo y que enriquezcan a los propietarios y que enriquezcan a la sociedad, ¿no? No solamente económicamente, en todos los sentidos. Entonces hay mucho, mucho por trabajar. Pues te mando un abrazo, Víctor. Muchísimas gracias y estoy a la orden. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo y gracias por tu esfuerzo y trabajo que día a día haces para que tengamos una mejor ciudad y una mejor arquitectura. Hombre, gracias. Encantado, Víctor. Te mando un abrazo. Igualmente, un abrazo. Hasta luego.